Muy buenas tardes a todos, que Adonai los bendiga. Shabbat Shalom. Estamos nuevamente compartiendo en este Shabbat, el día especial, Shabbat Hagadol, el Shabbat previo a Pesach, este 14 de Nisan. Viene la celebridad que Dios ha encargado que se festeje para el pueblo de Israel y también para aquellos que somos hijos y que amamos la Escritura y la palabra del Señor, ¿no? En esta parashá de esta semana nos toca hablar acerca de Metzorá, que significa leproso, que abarca el libro de Levítico 14, 1 hasta el capítulo 15 al 33. Continuando con lo de la semana anterior, que hablamos también del tema de la lepra, podemos encontrar varios puntos, más allá de todas las leyes que abarca todos esos capítulos, acerca de cómo es la curación que debía tener el sacerdote con respecto a la lepra, a las personas que eran leprosos y el cuidado de parte del pueblo de no contaminarse de esa enfermedad que era considerada también un castigo de parte de Dios, ¿no? Pero también se veía cada caso, se tenía que apartar una persona, así como recordamos en el Tanaj, cuando David va a los sacerdotes de Nob, ¿no? Aquellos que Saúl después va a terminar matando y se esconde ahí con los sacerdotes de Nob, ahí estaba el que después lo va a delatar que David estaba ahí, estaba justamente en un tiempo donde estaba esperando el resultado para saber si lo que tenía era lepra o no, ¿no? Y vemos otros casos también a lo largo de todo el Tanaj y de la Biblia, de aquellas personas que contraían esta enfermedad, ¿no? Y algo que puedo destacar de lo que he leído en esta semana, ¿no? Acerca de la lepra y de esta enfermedad, es que Dios quiere una purificación en nuestra vida. Sabemos que nosotros nos contaminamos, he leído cosas también de judías, de rabinos judíos, ¿no? Que hablan acerca de las contaminaciones del hombre, del cuerpo, de las cosas que hablamos, que decimos, de las calumnias, de las murmuraciones, ¿no? Y que Dios a veces nos quiere limpiar de todas esas cosas, ¿no? Y la importancia de la purificación, y por intermedio del sacerdote, el Señor curaba a esa persona, ¿no? Si era que se podía llegar a sanar, o si no, se detectaba si realmente esa persona tenía lepra y se tenía que apartar del campamento, ¿no? Era un tiempo donde la persona debía esperar 7 días por una respuesta. Era un tiempo, como dije en el video anterior, para mí, ¿no? De esas personas poder buscar del Señor, pedir su ayuda, ¿no? Y saber, seguramente muchos casos serían sanados, purificados, otros no. Eso depende de la misericordia y la gracia que tenga el Creador a través con nosotros, ¿no? La importancia de estas cosas destacaba la purificación, el apartarse. Otra vez habla de los 7 días, porque había que estar 7 días, y al octavo había que hacerse un baño y había que pagar a través de la ofrenda, no al altar, lo que ser agradecido con Dios por esa purificación, ¿no? Curarse de la lepra simbolizaba el perdón y el amor de Dios hacia esa persona, ¿no? También por allá habla de algunas imperfecciones humanas. Después, en el capítulo final, acerca en el hombre emisiones de semen y de la menstruación de la mujer, que tenían que tener también unos ciertos rituales para poder curarse en los lugares donde ellos estaban sentados o en la cama donde ellos. Entonces esto también nos habla de que Dios es un Dios de un orden y que busca la purificación en las personas, ¿no? Y que hay métodos para poder ser purificados, ¿no? Es ir a Dios todos los días, ahora tenemos la bendita llamada gracia de Dios, ¿no? Que podemos ir a Dios todos los días, podemos orar, que a veces lo que antes era el lugar santísimo y solamente era prometido el sacerdote, ¿no? Poder ir a Dios y hablar cara a cara y tener una relación con Él y pedir que el Señor nos sane, nos limpie, nos cubra y nos sane de todo pecado. Y los que creemos en Yeshua Mesías sabemos que el papel del sacerdote ahora lo cumple Yeshua, ¿no? Como yo le decía, es el Shabbat Hagadol, es el gran Shabbat, ¿no? Y que se lee mucho el libro de Malaquías, que habla acerca de la profecía que anuncia el gran día del Señor, ¿no? El día del juicio final para los que
conocemos y sabemos, y también nos gusta hablar de ellos. Yo siempre fui una persona que he estudiado acerca de los tiempos finales y de las profecías que hay en la Biblia, ¿no? Que es apasionante, y sabemos que algún día el Señor, el gran día ese, donde va a apartar, y todos los que invoquen el nombre del Señor, como dice el profeta Joel, serán salvos. Algunos serán salvos, como dice Joel, los que invoquen el nombre del Señor, y otros, lamentablemente, irán. En realidad, uno dice lamentablemente, pero es lo justo, porque si uno vivió toda la vida con el Señor y cree en el Señor, no sería justo, no sería un Dios justo que todo el mundo se salvara, ¿no? Pero de todas maneras, Dios quiere que todos se salven. Dios acorta los tiempos para que muchos sean los que puedan salvarse, ¿no? Si bien el Señor va a separar los que estén bien de los que estén mal, ¿no? Pero la idea del Señor es que esas personas se salven. No se va nadie de este mundo sin tener una oportunidad frente al Creador cara a cara de poder replantearse su vida y de cambiar aquellas cosas que están mal. Sabemos que la salvación viene por la fe, pero la fe también va acompañada de obras, de guardar sus mandamientos, de seguir las leyes de Dios, de seguir quizás no lo que está establecido para los judíos por los rabinos, que viene de siglos y siglos y siglos de enseñanzas y tradiciones humanas, como también tiene el cristianismo, ¿no? A través de la iglesia, y que son cosas que reforman y son en definitiva enseñanzas humanas. Lo importante es lo que está escrito y lo que es la palabra de Dios, y en nuestra relación de intimidad con Dios podemos entender lo que es la palabra. No necesitamos de nadie que nos diga, ¿no?, en nuestra cabeza o en nuestro interior cómo es la cosa, o cómo tiene que ser la salvación, o cómo debe ser la salvación, ¿no? Soy un hijo de Dios y trato de agradarlo, y seguir sus mandamientos, guardar el Shabbat, compartir una palabra en el Shabbat, compartir con mi familia, con mi esposa, con mi hija, ¿no? Compartir un tiempo todos los Shabbat, ¿no? Y apartarlo para el Señor, de alguna manera. Lamentablemente vivimos en el mundo y tengo que trabajar a veces los sábados, pero bueno, no importa, lo guardo para el Señor. Trato de enfocarme en mi pensamiento, en mi interior para el Señor, y que sea agradable para Él, ¿no? Para no contaminarme de las cosas del mundo, hablando, ¿no?, de la importancia de lo que es la purificación delante del Señor, ¿no? Nadie dice que guardando el Shabbat se va a ser salvo, nadie dice que cumpliendo toda la ley va a ser salvo, pero si yo tomo esas cosas y digo así, ¿no?, que con el Shabbat nadie va a ser salvo y lo demás, también tengo que decir que tampoco me va a ser salvo congregarme un domingo en una iglesia, o ir todos los días a la iglesia, o ser un líder, un pastor. No, eso no son requisitos estrictos para la salvación, pero es mi forma de vivir mi vida con Dios. Y si para mí, que soy hijo de Dios, yo quiero seguir los mandamientos del Señor, esa es mi forma y mi manera de llevar la palabra de Dios y poder compartirla a través de ustedes. Vemos, recordando casos también de lepra en el Tanaj, ¿no?, cuando Dios habla con Moshe, ¿no?, en la zarza ardiente, y que le muestra de qué forma tiene que ir al pueblo y al faraón y mostrarse con grandes milagros y grandes obras, ¿no? ¿Se acuerdan? Meterse la mano, y cuando sale la mano, sale leproso. Después se vuelve a meter la mano, por orden de Dios, Adonai, y vuelve a salir blanca como la nieve, ¿no? Y acá vemos también el caso de la purificación, ¿no? En Números 12:10 leemos la historia, que ahora vamos a leer un poquito, de Miriam, que murmura contra Moshe, ¿no? Y en Crónicas, segunda Crónicas 26:19, vemos la historia del rey Usías, que intenta quemar incienso, en el templo de Jerusalén, algo que le correspondía solo hacer al sacerdote, y termina leproso. Acá vemos dos casos: Miriam, que se va a apartar una semana para el Señor, o sea, por su lepra, ¿no? Y para saber, y después va a ser, curada por Adonai. Y otro caso, que es el rey Usías, que no va a ser curado, que va a permanecer hasta el último día con la lepra. Entonces leemos en Números 12:10 lo que dice la palabra del Señor. Y recordemos que en ese caso Miriam y Aarón habían murmurado contra Moisés porque él había tomado a una mujer cusita, ¿no? Y
lo que Miriam dice es como que ellos también habían escuchado la voz de Dios y también Dios había hablado a través de ellos, entonces era como un poco hablar mal de su hermano Moisés. Entonces dice, dijo el Señor repentinamente a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan los tres a la tienda de reunión, y salieron los tres. Y descendió el Señor en una columna de nube, y se paró en la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron los dos y dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando hubiere profeta en ustedes, yo el Señor en una visión a él me haré conocer, en un sueño le hablaré, pero no así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel, boca a boca le hablaré, le mostraré claramente y sin enigmas, y la imagen del Señor observará. Entonces, ¿por qué no tuvieron miedo de hablar de mi siervo de Moshe? Se enfureció el Señor con ellos y se fue. La nube se apartó de sobre la tienda y aquí que Miriam estaba con Metzorá, como la nieve. Se dio vuelta Aarón hacia Miriam y aquí estaba con Metzorá. Dijo Aarón a Moshe, ruega a mi Señor que no, por favor, que no dejes sobre nosotros la falta que hicimos neciamente y cometiendo pecado, ¿no? Y dice, por favor, que ella no sea como un muerto, ¿no? Y clamó Moshe al Señor diciendo, Dios, ruego la cures por favor. Y dijo el Señor a Moshe, si su padre escupiera delante de ella, ¿acaso no se encerraría 7 días? Que sea recluido 7 días fuera del campamento y después se reunirá. Y fue recluido Miriam fuera del campamento durante 7 días y el pueblo no partió hasta que se reunió Miriam. Después partió el pueblo de Getsaró y acamparon en el desierto de Pará. Acá vemos muchos puntos para destacar. Primero, la murmuración de estos dos hermanos contra el líder espiritual de Israel, ¿no? Y que había sido elegido por Dios. Y ellas, dos personas que eran familiares, murmuraron contra Moshe. ¿Pero quién lo defendió a Moshe? El Señor. ¿Quién escuchó esa conversación? Solo Dios. Moshe no la había escuchado. Moshe de repente aparece, lo llama a la tienda de reunión y Dios habla a Moshe, adelante de Moshe, Aarón y Miriam, y se lleva la sorpresa y escucha de la boca de Dios que Miriam y Aarón habían hablado mal contra él. Dios le envía la lepra por 7 días, ¿no? Y se tuvo que apartar Miriam del campamento, pero después regresó al pueblo. Entonces acá vemos una historia de que mediante una murmuración vino el castigo de Dios y Dios después vino la purificación de Miriam y Miriam pudo volver al pueblo. En este caso vemos que Dios perdonó el pecado de Miriam y de Aarón y restituyó a Miriam en el pueblo de Israel. Vamos a ver ahora un caso distinto, con un final distinto, en el segundo libro de Crónicas, como les decía, y el rey Usías, ¿no? Esto se encuentra en segundo de Crónicas 26. Dice así, dice, cuando fue fuerte se enalteció su corazón hasta corromperse, profanó yendo contra el Señor, Dios suyo, y entró en el atrio del Señor para quemar en el altar sahumerio. Vinieron tras él, Arsayahu, el sumo Cohen, sumo sacerdote, y con él 80 Coanim del Señor valerosos. Coanim son los sacerdotes. Se pararon frente al rey Usías, que es Usías, y le dijeron, no es para ti, oh Usías, quemar el sahumerio del Señor, sino para los Coanim, hijos de Aarón, que están consagrados para quemar sahumerio. Sal del santuario porque has profanado y no será para tu honra delante del Señor tu Dios. Se irritó Usías mientras en su mano tenía el brasero para quemar el sahumerio, y mientras se irritó contra los sacerdotes, la plaga de Tesarat apareció en su frente, la lepra, y delante de los Coanim, en la casa del Señor, por encima del altar del sahumerio. Lo miró Azaryahu, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y aquí tenía Tesarat en su frente. Entonces lo apresuraron para que saliera de allí, y él también se apresuró a salir porque le había plagado el Señor. Estuvo el rey Usías con Metzorá hasta el día de su muerte, en una casa eremítica con lepra, pues se le decretó como castigo a lo que había hecho en la casa del Señor, y su hijo Jotán reinó en su lugar. Ahí vemos el caso de este rey que termina mal. Hasta el día de su muerte termina leproso. ¿Qué hizo este rey? Hacer algo que le correspondía hacer los sacerdotes. Hay muchas personas que son así, que cuando tienen la bendición de Dios de estar en un lugar, hay cosas que Dios determinó para ciertas personas. Y acá la orden era que el sahumerio lo debía prender el sacerdote, no lo podía hacer el rey. Y el rey quiso hacerlo.
Y estos, acá vemos, ¿no?, la valerosa acción de los sacerdotes, es que se plantaron frente al rey y dijeron: no se te permite hacer lo que estás haciendo, no está bien lo que estás haciendo. ¿No? Eso enfureció al rey, ¿no?, que podía haber desatado, como lo hizo Saúl cuando se enfureció con los sacerdotes, ¿no?, como hablaba anteriormente, ¿no?, y haberlos asesinado. Pero acá vino la plaga de Dios antes de que éste se enfureciera con los sacerdotes, ¿no? Y así quedó hasta el fin de sus días. Un triste final para este rey, que había tenido cosas buenas, cosas malas, y así venía, hasta que hizo esta acción y terminó leproso para toda su vida, ¿no? Y acá vemos entonces, como les compartía, dos casos de lepra en el Tanaj, donde uno es aprobado por Dios, perdonado por Dios, purificado por Dios, y el otro termina los días de su vida con la lepra, ¿no? Y son enseñanzas de parte de Adonai, también de, como hablaba antes, acerca de la murmuración, de hablar en contra de las personas que están quizás por encima nuestro, también de tomar lugares que no nos corresponden espiritualmente, hacer cosas que no estaban bien, ¿no? Y un final para uno y para el otro, ¿no? La gracia de Dios es inmensa y Él decide con quién quiere tener misericordia. Se lo dijo a Moisés: yo tendré misericordia con quien quiera tener misericordia. Miriam fue perdonada, el rey de Usías tuvo que morir así, hasta el final de sus días, ¿no? Son ejemplos y cosas que nos tienen que servir a nosotros para llevarlas a cabo, ¿no? Y bueno, nos preparamos en nuestro interior, purificándonos para Pesaj. Sabemos que el día 10 de Nisan se debía preparar el cordero que iba a ser para sacrificio, y se viene la gran celebración del año, que es Pesaj, ¿no?, donde aquellos que sabemos que Yeshua es el Mesías, Él la celebró como un buen judío, ¿no?, con las hierbas amargas, con el vino, con el pan sin levadura, y cantando salmos. Hizo exactamente todo ese día, es el 14 de Nisan, al atardecer, entre las 2 tardes, 14 y 15 de Nisan, para después ser entregado en manos de los líderes religiosos judíos y de los gobernantes de la tierra en ese momento, que eran los romanos, con culpabilidad para ambos, más allá de lo que después va a pasar y todo lo demás. Es un tiempo para recordar lo que el Mesías hizo por nuestras vidas, y lo podemos leer en Isaías 53, que es la vida biográfica de Jesús. Después, al final de todo este tramo, vamos a tener, como dice el profeta Malaquías, el gran día del Señor, donde Él se va a encargar de que todas aquellas personas que no crean en el Señor terminen sus días fuera de la eternidad que el Señor plantea y quiere para aquellos que Él ha elegido desde el principio del mundo y que están escritos en el libro de la vida. Espero que haya sido de bendición. Como dije, el lunes al atardecer es Pascua, Pesaj para el Señor, y nos preparamos en nuestro corazón para ella. De mi parte, desearles una feliz Pesaj, y voy a estar compartiendo cada día de Pesaj un videíto, aunque sea corto, con una palabra o algo, así que nos vamos a estar viendo durante toda esta semana de Pesaj, día a día, para ustedes y para poder compartir con ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana.